Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas las presentes. Me presento para los que no me conocen, soy Maite Gallego, subdirectora de la Casa Museo Eduardo Frei Montalva, casa donde vivió el exmandatario por más de 40 años con su familia, abierta a la comunidad hace 13 años. Por ahora estamos por pandemia trabajando full digital, pero esta casa volverá apenas podamos a ser abierta a toda la comunidad, así que dejo a todos invitados e invitadas a conocernos. En alianza con la Embajada de Suiza en Chile y la Universidad UNIAC, le damos la más cordial bienvenida a esta segunda y última jornada de esta conferencia titulada Democracia Directa y Participación Ciudadana. En un momento en el que Chile dialoga sobre la creación de una nueva constitución, nos pareció a las instituciones que acabo de mencionar que era totalmente necesario el cruce de mirada con otros sistemas políticos. Así que los invitamos cordialmente a conocer experiencias de democracia directa moderna con foco específicamente en la participación ciudadana. Al igual que ayer, les comentamos que esta conferencia se enmarca en la exposición virtual Chile y Suiza en Democracia, exposición que pueden navegar tanto en el sitio web de la Casa Museo Eduardo Frei como en el sitio web de la Embajada de Suiza en Chile. Es una exposición muy lúdica, muy didáctica, muy interesante, porque muestra distintas formas de democracia directa de Suiza, y tiene videos, tiene textos, tiene fotografía, entonces bastante interesante por si quieren navegarla después, con tiempo después de esta exposición. Para los que se están sumando hoy y no pudieron acompañarnos ayer, comentarles un poquito que tuvimos la presencia de Alicia Licidini, quien nos habló sobre mecanismos de participación ciudadana de la democracia directa en Suiza, y tuvimos también como segundo expositor la exposición de Pablo Jaque. Él nos relató sobre metodologías y sistematización en los procesos para la participación ciudadana en zonas típicas y protección del patrimonio. Así que estuvo muy interesante. Vuelvo a agradecer entonces a la Embajada de Suiza en Chile, a la Casa Museo Eduardo Frei Montalva y a la Universidad UNIAC. A continuación, iniciamos la conferencia entonces. Les recuerdo que después de estas dos presentaciones, vamos a tener una ronda de preguntas en la que recogeremos dudas o comentarios del público. Dejo con ustedes entonces a nuestro primer expositor. Él es Gabriel Cuevas, docente de la Escuela de Derecho de UNIAC, abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas, minor en Ciencias Políticas de la Universidad del Desarrollo. Se ha desempeñado como abogado asesor de la Dirección de Desarrollo Comunitario en la ilustre Municipalidad de Santiago. Actualmente él se desempeña como abogado en la Dirección Jurídica de la Municipalidad de La Florida. Su ponencia hoy se titula La participación en la construcción de la democracia directa, historia de la transformación político-constitucional con referencia al proceso de cambio constitucional que estamos viviendo los chilenos. Bienvenido, Gabriel, te escuchamos. Muchas gracias, Maite, muchas gracias a todos los organizadores, a la Casa Museo Eduardo Frei, por supuesto, la Universidad UNIAC y también a la Embajada de Suiza. No sé si se observa bien la presentación, queda bien, ¿verdad? ¿O se ve con todos los detalles? No, me parece que está bien ahí. Está bien. Perfecto. Bien, intentaré ser muy breve porque el tiempo es acotado, 20 minutos, y el tema es demasiado interesante, particularmente en lo que dice relación con la participación en la construcción de la democracia directa, en referencia principalmente al cambio constitucional que estamos viviendo actualmente en Chile. Al respecto, ¿no es cierto?, entender como primer concepto base, ¿no es cierto?, y clave es entender qué es la participación ciudadana. Y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, particularmente en el análisis que ha hecho en Chile, ha definido esta participación ciudadana como el involucramiento activo de la sociedad en su conjunto en los asuntos públicos, tanto como a nivel comunitario como a nivel nacional. Entonces, esta participación, ¿no es cierto?, que se da en el seno de la sociedad civil, ya sea desde las personas individualmente consideradas o... se escucha ahí con un poquito de eco. Ahí sí.
Entonces, como les comentaba, en definitiva, este involucramiento proviene tanto desde la sociedad civil como también de las personas que están individualmente consideradas, tanto en niveles como de carácter comunitario, como también en el ámbito y en el quehacer nacional, también en la generación de políticas públicas, entre otras, ¿no es cierto? Para comenzar a desarrollar este extenso tema interesante que es la participación ciudadana, vamos a enfocarnos en primer lugar cómo es la participación ciudadana en Chile y qué tipo de mecanismos, en definitiva, y si hay alguno de estos de democracia directa que actualmente existen, y cómo se han ejecutado en el tiempo y cuáles otros mecanismos más de participación ciudadana reconocemos actualmente, al menos desde el punto de vista más bien reglado, básicamente que esté, ¿no es cierto?, normado en algún cuerpo legal o normativo, y también reconocer que existen otros métodos de participación ciudadana que pese a que no sean reglados o legales, tienen importancia o incidencia igualmente en la toma de decisiones en lo público. Acá, en este marco normativo, ¿no es cierto?, encontramos diversas leyes que se refieren de alguna manera a la participación ciudadana. Ya la Constitución Política de la República de 1980 reconoce un componente. Es algo que no se habla, es algo que normalmente nosotros no visualizamos o que quizás no identifiquemos efectivamente como un derecho, porque ya debemos partir de esa premisa básica. La participación ciudadana es un derecho. ¿Ah? No es un favor, ¿ah? No es que la autoridad nos deje participar. ¿Ah? La podemos vincular, ¿no es cierto?, con el derecho a petición, por ejemplo, pero no tiene ese alcance. La participación ciudadana tiene raigambre, tiene incidencia en la gestión pública. La Constitución Política de la República, en su artículo primero, inciso cuarto, y inciso final particularmente, ya hace referencia a este aspecto de la participación de todos los, ¿no es cierto?, de la participación orgánica, ¿no es cierto?, de todos los sectores de la sociedad en términos generales. También la Constitución Política en el artículo 118 nos hace referencia a que será una ley orgánica constitucional, particularmente en el ámbito de las municipalidades, quienes van a definir cuáles son los mecanismos de participación ciudadana en el ámbito local. Entonces acá ya el mandato constitucional se lo entrega una ley orgánica y posteriormente la ley orgánica también se lo va a entregar independientemente cada uno de los 345 municipios de Chile a través de las respectivas ordenanzas de participación ciudadana que deben estar contenidas obligatoriamente, ¿no es cierto?, por mandato legal, conforme a lo que vamos a señalar en la ley 20.500. Dicho esto, entonces, también hay un componente, ¿no es cierto?, de participación ciudadana y de un instrumento de democracia directa en este mismo artículo 118, porque nos habla, además de los mecanismos que pueden estar contenidos en la ley orgánica y que después, como les comentaba, está también entregados a las ordenanzas en cada una de las municipalidades. Bueno, también la Constitución hace referencia a lo que son los plebiscitos comunales y lo que son las consultas ciudadanas. Estos dos son probablemente los únicos instrumentos de democracia directa o semidirecta, según algunos autores, que existen actualmente institucionalizados. Por lo menos a nivel constitucional y legal. Ya el resto, ¿no es cierto?, emana de carácter normativo a través de las respectivas ordenanzas de participación ciudadana y eso va a depender de cada una de las municipalidades, ¿verdad? En lo pronto, ¿no es cierto?, desde acá, desde la Constitución, al menos emanan dos elementos interesantes, ¿no es cierto? Las consultas ciudadanas, que son elementos de participación que no son vinculantes, que tiene algunas características particulares, ¿no es cierto? Puede participar cualquier persona en el ámbito local, la autoridad edilicia podrá determinar quiénes son el padrón electoral que puede funcionar, no necesariamente las personas que estén inscritas en el padrón electoral con domicilio electoral en esa respectiva comuna, sino que se puede ampliar este campo de acción, incorporando, ¿no es cierto?, incluso a menores de edad. Eso es perfectamente factible en una consulta ciudadana a nivel comunal, por ejemplo. Y a nivel de plebiscitos también pueden ser incorporados a través de las respectivas municipalidades como un instrumento de democracia directa que puede ser utilizada por los alcaldes de las respectivas municipalidades, perdón. Y en este caso sí es un instrumento de carácter vinculante. ¿Qué significa esto? Que va a obligar a la autoridad a tomar esa decisión. Es decir, si yo le consulto a la ciudadanía A o B y la ciudadanía decide A, entonces hay un mandato imperativo para esta autoridad a cumplir lo que la ciudadanía ha señalado. En el caso de la consulta ciudadana, no. Es solamente, más bien, como no es de carácter vinculante, ¿no es cierto?, puede ser una política orientadora para la máxima autoridad municipal o para los respectivos miembros del consejo, propiamente tal, pero no vincula a la autoridad.
¿ah? Perfectamente la autoridad pudiese tomar una decisión contraria a la que expresaba la ciudadanía. Evidentemente, absolutamente impopular, digamos, ¿no es cierto? Probablemente se va a respetar, ¿no es cierto?, ese mandato que ha señalado, ¿no es cierto?, los participantes en esta consulta ciudadana. Y luego tenemos el artículo 130 de la Constitución Política de la República, que fíjense que hasta antes del estallido social, el plebiscito como institución propiamente tal de democracia semidirecta solamente estaba considerada cuando existía una discrepancia entre el órgano ejecutivo y el legislativo con motivo de un proyecto de ley de reforma constitucional. ¿Cómo operaba en términos muy sencillos y sintéticos? Por razón de tiempo, obviamente, lo vamos a hacer lo más sencillo posible. Operaba efectivamente en la medida que el Congreso Nacional aprobaba un proyecto de ley, el presidente de la República hacía uso de su facultad de veto, las cámaras insistían por los 2/3 y obligaba al presidente de la República a promulgar ese proyecto de reforma constitucional, pero ahí la Constitución le establecía una alternativa al presidente de la República y que en definitiva fuese el pueblo el que resolviera este conflicto por medio de un plebiscito. Entonces, muy restringido estos mecanismos de participación ciudadana, al menos como componente de democracia directa en nuestra Constitución, en la ley, y finalmente ya queda, ¿no es cierto?, reservado a cada una de las municipalidades la incorporación, ¿no es cierto?, de otros mecanismos y particularmente mecanismos que no son vinculantes. El vinculante que actualmente existe en Chile es solamente el plebiscito, no hay otro instrumento adicional. Bien, otros mecanismos, las juntas de vecinos a través de la ley 19.418, está la ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, que entiende en aquella época, ¿no es cierto?, que hay que potenciar la participación ciudadana. Hay algunos estudios que vamos a analizar más adelante que nos dicen, mire, ¿sabe qué? La participación ciudadana en Chile no es tan activa. La gente no participa en lo público, no participa en la cosa pública. Y adicionalmente a aquello, también hay un profundo desinterés y una profunda desconfianza en las instituciones. Por lo tanto, es interesante e importante que debe necesariamente incorporarse, ¿no es cierto?, la participación ciudadana. En razón de esta ley 20.500 se modifica la ley de bases generales de administración del Estado, la ley orgánica constitucional de municipalidades, la de los tribunales electorales, que después nuevamente fue modificada porque generó ahí todo un inconveniente práctico que no lo vamos a detallar, pero es como básicamente sucede algunas veces con el legislador, que muy loable es la intención, pero al poco andar nos damos cuenta que existen algunos inconvenientes y eso fue necesario poder modificarlo. En términos sintéticos, la ley 19.418 es la que actualmente rige a las organizaciones comunitarias, juntas de vecinos y cualquier otra organización funcional. Ha sido objeto de diversas modificaciones en el tiempo, probablemente la más importante es la 20.500. También tenemos, obviamente, la ley 20.500, que en términos muy sintéticos vamos a señalar, ¿no es cierto?, que tiene rasgos interesantes como lo que es conceptos de la asociatividad, de la corresponsabilidad de la gestión pública, la creación de los consejos de consejos comunales de organizaciones de la sociedad civil, que reemplazan a los antiguos SESCO, que probablemente algunos de ustedes lo hayan escuchado anteriormente. Otorga atribuciones nuevas para poder constituir más fácilmente las asociaciones y las fundaciones, entre otros elementos. También tenemos el acceso relevante a la información pública, establece mecanismos de participación ciudadana netamente establecidos en la ley, o sea, ya no solamente en la Constitución reconocemos las consultas ciudadanas y el plebiscito, sino que ahora también la ley 20.500 reconoce 4 nuevos mecanismos de participación. Acceso a la información relevante, que es uno de los elementos que las Organizaciones Unidas también ha señalado que es interesante que se vean en todos los procesos participativos. Cuenta pública participativa, consultas ciudadanas y consejos de la sociedad civil. Tanto como las cuentas públicas como los consejos de la sociedad civil son obligatorios, particularmente para todos los órganos de la administración del Estado. Luego, ya entrando derechamente en el tema, que es la historia de la transformación político-constitucional, podemos señalar que en Chile han gobernado 3 cuerpos normativos, si bien sabemos que hay más textos constitucionales antes de 1833, pero estos son los 3 más importantes. 1833, 1925 y 1980. ¿Qué características en comunes tienen estas 3 leyes fundamentales, es decir, estas 3 constituciones de la República? Que las 3 surgen, ¿no es cierto?, en épocas de conflicto social, a través de la fuerza, y que finalmente también se imponen de alguna manera a la sociedad.
Entonces, ya tenemos una historia constitucional compleja. 1833, 1925 y 1980. Interesante, ¿no es cierto?, aprovechando la Casa Museo, ¿no es cierto?, del expresidente Eduardo Frei Montalva. Hay un discurso que de verdad es notable. Si tienen la oportunidad de poder revisarlo, está publicado en internet, usted lo googlea y lo va a encontrar. Es un discurso de 58 minutos de calidad, de eso que ya nosotros no observamos en la política. Un discurso donde el presidente en el Teatro Caupolicán, el 27 de agosto del año 1980, nos dice: este plebiscito carece de validez y lo rechazamos porque no reúne las condiciones mínimas que garanticen su legitimidad. Nos referimos al plebiscito del año 1980. ¿Y por qué hace esta observación el presidente? Bueno, no presidente en aquella época, pero le damos este tratamiento, por supuesto. Lo que nos hace ver de alguna manera el expresidente Frei Montalva es que hace la necesidad de que se cree un proyecto constitucional, pero elaborado por una asamblea constituyente. Hace fuertes críticas, digamos, a que el órgano constitucional que crea el cuerpo normativo de 1980 sea una comisión de expertos, ¿no es cierto?, que es la Comisión de Estudios para la Nueva Constitución, o también conocida como Comisión Ortúzar, para muchos, ¿verdad? Y hace una fuerte crítica a esto. Y dice, y además después lo revisa la Junta de Gobierno. Fantástico, pero la Junta de Gobierno también, perdón, del Consejo de Estado, pero también depende de la Junta de Gobierno. Entonces, ya el expresidente, ¿no es cierto?, en este discurso a teatro lleno, ¿no es cierto?, en el Teatro Caupolicán, hace estas grandes observaciones. Otros aspectos interesantes que nos señala en este discurso, le vuelvo a insistir, un discurso muy, muy entretenido, yo los invito a verlo, son 58 minutos, pero de calidad. Pide convocar una asamblea constituyente para que se crea esta nueva constitución. Señala que el hecho de que también hay un estado de excepción constitucional, también hay derechos restringidos, y todo esto finalmente va restándole de legitimidad a la constitución del año 1980. Señala que tampoco hay registros electorales, porque también se habían perdido, no hay una capacidad para poder determinar cuál es realmente el cuerpo electoral. También nos señala que reclama la inexistencia de los partidos políticos, ¿no es cierto?, suspendidos en el año 1973 y luego ya abolidos en el año 1977. Hay imparcialidad también en los votos, porque nos dice, mire, sabe que además en las mesas electorales debían ser sorteadas por cada municipalidad y todos son funcionarios de confianza, en ese caso, en aquel entonces, del general Pinochet. Señala además que aprobar la Constitución significa halagar el gobierno militar por 9 años más. Entonces, una fuerte crítica respecto a aquello. Y también dice que el hecho que también genera incertidumbre en la población y en la ciudadanía particularmente, es que si no se aprueba este plebiscito, quedaría esta sensación: ¿hasta cuándo entonces va a existir este gobierno de facto? Entonces la gente finalmente votaría por un temor reverencial. Entonces, aspectos claves de lo que nos presenta, ¿no es cierto?, el presidente Frei Montalva, es que efectivamente hay una inexistencia de mecanismos de participación ciudadana en la época. Y es comprensible también que a la época estamos en un gobierno de facto. No sé si comprensible es la palabra mejor utilizada, pero en definitiva, dentro del contexto histórico, ¿no es cierto?, se trata de legitimar una constitución política por medio de un plebiscito. Ahí está la cédula, ¿no es cierto?, que fue presentada a la ciudadanía, una cédula que muchos autores señalan que más bien es un referéndum, ¿no es cierto?, por las características de la consulta, y que finalmente es aprobada por un 67% de los votos el 11 de septiembre del año 1980. Elementos interesantes entonces del discurso del presidente es que efectivamente carece, ¿no es cierto?, de legitimidad democrática esta constitución, y eso no es una sorpresa para ninguno de nosotros, ¿verdad? Pero hace este análisis reforzado en cuanto a la carencia de mecanismos de participación ciudadana. La vigencia de la Constitución Política de la República, ¿no es cierto?, ya desde el año 1980 se caracteriza por una constitución con 15 capítulos, 129 artículos, 14 incorporados con la ley 21.200, que hoy día nos permite realizar una etapa nueva de creación de una nueva constitución. No es normal que las constituciones tengan articulados para autodestruirse, eso no existe, pero para poder en Chile por primera vez en su historia crear una constitución desde la democracia fue necesario incorporar a la Constitución estos 14 artículos y también 21 disposiciones transitorias para crear entonces esta figura del órgano que va a crear esta nueva Constitución. En total, entonces, en la actualidad, 143 artículos, un total de 150 disposiciones transitorias que han sido engrosadas a partir de la ley 21.200, ley de reforma constitucional.
Al 2019, es decir, pre-estallido social, 41 reformas constitucionales, 219 modificaciones al texto constitucional. No es poco para una constitución que tiene altos quórum, ¿no es cierto?, para ser modificada, 2/3 para aquellos capítulos más trascendentales de la Constitución, tales como el capítulo primero, tercero, entre otros, y, ¿no es cierto?, por lo tanto, es una constitución que, en términos generales, es de difícil reforma por los 2/3 o por los 3/5 de los diputados y senadores en ejercicio. Una de las más importantes probablemente es la de Ley 20.050, ¿no es cierto? Iniciativas del presidente de la República, Ricardo Lagos, ¿no es cierto? Quien finalmente termina cambiando, ¿no es cierto?, diversas modificaciones a la Constitución del año 1980. Acá el profesor José Manuel Díaz de Valdés nos dice que a través de esta ley se aprobará un ambicioso conjunto de reformas constitucionales solo comparable con la extensión y profundidad de la gran modificación de 1989 llamada la reforma a la transición. Luego el presidente Ricardo, el 17 de septiembre del 2005, nos hace referencia a que a partir de aquella época entonces se colocaba fin a una constitución, ¿no es cierto?, que no tenía estas características y ahora es una constitución más democrática del alma permanente de Chile, ¿no es cierto? Y en general hace referencia a una constitución que se subsanan algunos elementos en torno a su legitimidad. Aprovechando los últimos minutos que me quedan, ¿no es cierto?, ¿cómo es el camino para llegar a esta nueva constitución? ¿Cuáles son los hitos, los intentos constitucionales hasta llegar al estallido social? Para llegar a la etapa que nos encontramos actualmente, ¿no es cierto? Partimos desde ya, ¿no es cierto?, en el año 2013 con un movimiento ciudadano social denominado Marca C, Marca tu Voto, donde varios autores, incluso profesores de Derecho Constitucional, organizaciones sociales, en términos generales, llaman a la ciudadanía en las elecciones presidenciales, tanto como en primera como en segunda vuelta, a marcar su voto con las letras AC, haciendo referencia a una asamblea constitucional. Ya en el año 2013, estamos, ¿no es cierto?, estallido social 2019, 2013 ya se empieza a gestar entonces esta idea muy fuerte desde la ciudadanía a través del Marca C, Marca tu Voto. Fíjese que según las estadísticas de Vota Inteligente son alrededor de un 8% de las cédulas electorales que se marcaron en primera vuelta con esta signa de AC o en segunda vuelta de un 10,2% de las cédulas electorales, ya demostrando de alguna manera algún grado de adhesión desde la ciudadanía. Una nueva constitución para Chile. Desde el año 2015 al 2018 transitamos por un proyecto, ¿no es cierto?, que gesta la presidenta Michelle Bachelet, que considera un mecanismo participativo para crear una nueva constitución desde la propia democracia. En este característica, ¿no es cierto?, que genera la presidenta Michelle Bachelet, establece varias etapas, entre ellas, ¿no es cierto?, una etapa de educación cívica constitucional, que invita, ¿no es cierto?, a los ciudadanos a informarse respecto al contenido de la Constitución, tanto como en sus principios, valores, etcétera. Luego niveles de participación, donde existen etapas individuales, donde ustedes pudiesen participar de manera individual a través de Internet, encuentros locales, luego cabildos provinciales, regionales, y finalmente una etapa de sistematización de la información para llegar a la redacción de un texto constitucional y presentarlo entonces a la aprobación del Congreso Nacional. En este sentido, la nueva constitución para Chile, que se promueve en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, señala, ¿no es cierto?, que los ciudadanos tenían que saber al menos estos 4 elementos para poder discutir, ¿cierto? Y se enfrentan en estos encuentros locales, provinciales y regionales a los valores y principios, derechos, deberes y responsabilidades e instituciones. ¿Cuál es el nivel de participación? Esto lo revisa la OCDE. La OCDE le parece un nivel de participación en general bien, de un proceso bien hecho. Ahí vamos a ver algunas conclusiones rápidamente. Pero un nivel de participación un poco bajo, 218.689 personas participantes. Participamos en la UNEC, de hecho, en un encuentro local, lo hicimos también en esa oportunidad. En las consultas individuales, 90.804, 106.000 en el caso de los encuentros locales autoconvocados. Los cabildos provinciales y regionales los que tienen menor cantidad de participantes. ¿Qué se priorizó en aquella época como conceptos generales? Vivienda digna, igualdad de género, Estado laico, participación ciudadana y multiculturalismo. ¿Qué nos ha dicho la OCDE? Muy brevemente, estamos justo en el tiempo. El proceso cumplió en el principio de liderazgo y compromiso, dado todos los niveles del gobierno estuvieron comprometidos en la coordinación de este proceso. Fantástico. Entonces todo el aparato del Estado estuvo a disposición, particularmente la función de gobierno.
En cuanto a la planificación, también cumple. El proceso estratégicamente se desarrolló como correspondía. En cuanto a los niveles de información gubernamental, que fuera clara, objetiva, confiable, pertinente, también señala que cumple con esta característica. El proceso también cumple con el principio de rendición de cuentas, también con el proceso del Consejo de Ciudadanos Observadores, que fueran veedores de este proceso, que eran garantías al proceso, por supuesto. Y en general dice que hay un buen nivel de inclusión en todos los procesos de encuentros locales autoconvocados, pero pudieron haber incluido más a las minorías, según la opinión de la OCDE. También dice que se cumple con la necesidad de incluir ciudadanos dentro del proceso, entre otras. Recomendaciones: dedicar más tiempo a los encuentros locales. Eso señala particularmente la OCDE. ¿Qué nos dice la OCDE? No hay una solución única para crear una buena constitución. En este caso nos va dando algunas pautas. Señala que es importante la continuidad entre la consulta y la reforma constitucional, cosa que no se verifica en la especie porque justo la presidenta además presenta su proyecto de reforma constitucional a pocos días de terminar su gobierno. O sea, tampoco eso era posible dar una buena continuidad. Tenemos mandatos de 4 años además, ¿no es cierto? Se necesita además consenso, transparencia, legitimidad, entre otros. Entonces, el 6 de marzo se presenta este proyecto de ley y evidentemente, como sabemos, esto no prosperó finalmente. ¿Hasta dónde llegamos? Y aquí ya voy terminando muy brevemente: estallido social. Estallido social, ¿no es cierto?, que se verifica en Chile en 18 de octubre, ¿no es cierto?, del año 2019. Se quedó ahí estancada la diapositiva. Pero está, ¿no es cierto?, de alguna manera, ahí sí, de alguna manera, ¿no es cierto?, el estallido social marca ciertas pautas que nos van a guiar nuevamente a una nueva constitución y ahora en un proceso constitucional de verdad. Tenemos un hito 18 de octubre del año 2019, que luego, ¿no es cierto?, se va además agregando nuevos componentes, dado los niveles, ¿no es cierto?, de la sociedad, violencia, las protestas sociales que no pararon durante meses. Los partidos políticos deciden suscribir un acuerdo, que es el denominado Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución. Y desarrollan este acuerdo donde fijan las pautas para la creación de una nueva constitución para Chile, siendo un hito histórico para Chile, ¿no es cierto?, en el sentido que fuera una constitución que fuera 100% democrática. Es decir, por primera vez en nuestra historia constitucional estamos creando una constitución que no va a nacer entonces desde la fuerza, ¿no es cierto?, que no se va a imponer tampoco a la ciudadanía, sino que se van a implementar mecanismos de participación ciudadana, además para saber si la ciudadanía quiere o no cambiar esta nueva constitución. Solo para finalizar, entonces, para ir finalizando esta presentación, se genera entonces el Acuerdo por la Paz y la nueva constitución. Ahí está, ahí volvió a funcionar. El Acuerdo por la Paz, ¿no es cierto?, y la nueva constitución. Y en términos generales, ¿no es cierto?, muy resumidamente, se utiliza uno de los mecanismos de democracia directa, que es el plebiscito, el denominado plebiscito de entrada. Entonces, nos dice, mire, ¿sabe qué? Vamos a someter a la ciudadanía a que defina si quiere una nueva constitución o no para Chile. Pero no tan solo eso, sino que además va a ser la propia ciudadanía la que va a definir el órgano. Usted se va a enfrentar a 2 preguntas en este plebiscito, que todos probablemente nos enfrentamos a él. Una que tiene que ver si usted quiere cambiar la constitución, y la segunda, plebiscito de salida, que usted va a finalmente ratificar, ¿no es cierto?, a posterior que se construya, ¿no es cierto?, el texto constitucional, si aprueba o no este texto constitucional. Pero además en este primer plebiscito usted tenía la particularidad que pudiese elegir al órgano que quería que redactara esta constitución. Si fuera la Convención Constitucional mixta, compuesta por un igual número de miembros del Congreso Nacional y de ciudadanos elegidos directamente a través de votación popular, o lo que hoy día tenemos, ¿no es cierto?, una composición de una Convención Constitucional 100% elegida por la ciudadanía. En términos generales, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que se ha dicho además desde el programa, ¿no es cierto?, de Naciones Unidas para el Desarrollo? Nos ha dicho además que es interesante que durante este proceso no tan solo surja por un mecanismo de participación ciudadana, que es un plebiscito, sino que también es necesario que durante todo el proceso de creación de una nueva constitución se vayan incorporando procesos de participación ciudadana, sean o no estos vinculantes, pero es muy necesario porque eso, ¿qué es lo que le va a otorgar finalmente a esta nueva constitución? En términos sencillos, es que le va a otorgar legitimidad al proceso, le va a entregar
una fortaleza a la institución, particularmente al órgano que está creando, el órgano constituyente originario, que es el que está creando la Constitución, y por lo tanto también va a crear confianza. Y eso también probablemente va a decantar en que la ciudadanía eventualmente pueda aprobar este texto constitucional. Solo unas consideraciones finales, y con esto ya termino. La participación ciudadana, en términos generales, y también en el proceso de construcción de una nueva Constitución, no puede ser solamente un discurso. Eso es lo primero. La participación ciudadana no puede ser solamente un instrumento que suena muy bonito, sino que tiene que ser real y efectiva. Tenemos que involucrar a todos los actores de la sociedad, civil, de manera individual, partidos políticos, grupos de pensadores. No podemos excluir a nadie. Todos tienen que estar dentro del proceso. Y eso evidentemente puede dar garantías para una buena constitución. Les vuelvo a insistir, es interesante que todos estos procesos de participación ciudadana además generen la necesaria cohesión, ¿no es cierto?, y difusión para que la gente efectivamente participe en estos procesos al interior de la creación de nuestra nueva Constitución Política de la República. Con eso estaríamos, Maite, por el lado de mi exposición. Muchas gracias, Gabriel, por tu interesante presentación. Agradecemos su ponencia y ahora vamos a escuchar a nuestro segundo y último expositor de la jornada. Él es José de la Cruz Garrido, profesor asistente de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, investigador del Centro de Políticas Públicas e investigador del Centro I+D, Investigación y Desarrollo, ¿cierto?, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo. Líder de Tech Policy Lab, profesor Teoría Política, Psicología Moral y Responsabilidad Pública. También es licenciado y magíster en Filosofía de la Universidad de Chile y Pontificia Universidad Católica de Chile, respectivamente. José de la Cruz nos va a hablar de un tema muy interesante, que es la participación y democracia digital, las posibilidades y los límites al respecto. Bienvenido, José de la Cruz, te escuchamos. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o buenas noches a todos y todas. Voy a con el cronómetro para ser lo más puntual. Una de las estrategias que voy a utilizar para mejorar y optimizar el tiempo va a ser compartir con ustedes la información de la que voy hablando, de manera tal que así ustedes puedan corroborar dicha información y por supuesto profundizar respecto a una exposición tan breve que es de 20 minutos. Como dice el título, trataré de hacer una reflexión sobre tecnología e innovaciones democráticas, donde principalmente a lo que yo prestaría atención es un poco, no solo la formación que resaltó Maite, que yo soy profesor de filosofía, sino que principalmente, a la vez que soy profesor de filosofía, soy un profesor que lidera un laboratorio tecnológico, y por tanto busca hacer una reflexión teórica desde la filosofía de cuál es el rol que cumple la tecnología en nuestras democracias y en nuestros sistemas políticos. Desde ese punto de vista, como contexto, cabe destacar que al menos hay 5 puntos que uno podría introducir el tema que quiero hablar hoy día. Por una parte, nosotros tenemos un aumento de la transparencia a nivel global, hay un tema de erosión de constituciones y un declive de la democracia asociado a dicho proceso en los últimos 20 años, lo que ha llevado al aumento del autoritarismo y la autocracia, y en ese contexto aparece la excepcionalidad suiza. Por ejemplo, aquí les muestro, ¿no es cierto?, en un gráfico que no está muy actualizado, pero que profundiza mucho más en lo que les vengo diciendo. Si uno mira las políticas de transparencia activa y las iniciativas de transparencia en los últimos años, estos se han expandido de manera global, de manera formidable. En Chile, por ejemplo, si uno mira, por ejemplo, la experiencia de Contraloría, en los últimos 20 años lo que ha hecho Contraloría es notable. Si bien Chile no está dentro de los primeros lugares a nivel latinoamericano, a nivel global lo que ustedes ven acá en oscuro es dicho aumento. Sin embargo, a pesar de que ha habido un aumento en la transparencia, al mismo tiempo a nivel global ha habido una erosión de la confianza en las instituciones. Y de ese punto de vista, el caso chileno no solo es una excepción, sino que nosotros somos, digamos así, un caso paradigmático dentro del contexto latinoamericano de confianza en las instituciones. Déjenme, quiero abrir el chat para compartir la información. Y nosotros estamos con el contexto latinoamericano, el continente el más violento del mundo,
con niveles de corrupción sumamente altos. Tenemos casos paradigmáticos como Venezuela, Nicaragua, y por tanto el caso chileno dentro de ese contexto debiera ser un punto que debiera llamar la atención. Ahora, aquí no me agarra, aquí. Dentro de ese contexto, ¿no es cierto?, del declive de la confianza, se han producido a nivel global al mismo tiempo un aumento de las autocracias. No solo la población a nivel global ha aumentado dentro de los gobiernos autocráticos, sino que el número de países que vienen en peligro su libertad de expresión ha aumentado. Y por lo mismo, la población que vive bajo gobiernos autocráticos ha aumentado, aumentando en lo que se llama la brecha entre gobiernos autoritarios y gobiernos democráticos. Aquí yo les voy a dejar inmediatamente, a través del chat, la información de la que estoy hablando, y así ustedes pueden administrarla mejor que yo. Dentro de ese punto de vista, este declive de los sistemas democráticos ha llevado a que podamos hablar de alguna manera que han decaído los países que llamamos libres, y al mismo tiempo han aumentado aquellos países que no son libres. Y en ese contexto, cuando uno mira ciertos indicadores sobre la situación de la democracia en el mundo, por ejemplo, Chile aún goza de estar dentro de lo que se llaman las full democracy, cosa que compartimos de hecho con Suiza, ¿no? Es decir, nosotros estamos, digámoslo así, en el mismo rango en términos objetivos de lo que es un sistema democrático, según, por ejemplo, este indicador. Sin embargo, y dentro del contexto latinoamericano estamos, digamos así, en el segundo lugar, o al menos casi en un primer lugar por Uruguay. Sin embargo, cuando preguntamos por la percepción del sistema democrático, Chile aparece dentro de los países libres, por ejemplo, junto a Polonia, como aquellos países donde la población cree que la democracia no satisface, ¿no es cierto?, los requerimientos, que al menos esa percepción. Nosotros miramos el caso chileno comparado en el contexto latinoamericano, por ejemplo, estamos al lado de Venezuela. Es decir, hay un desajuste entre, por una parte, ciertos, digamos así, criterios objetivos que podríamos llamar respecto al sistema democrático chileno, y por otra parte de lo que la población percibe como democracia. Y en ese contexto, ¿no es cierto?, aparece la así llamada excepcionalidad suiza, ya que Suiza es una de esas raras excepciones, no entre sus pares, en lo que respecta a la confianza de los ciudadanos en instituciones como el gobierno, las empresas y los medios de comunicación. De hecho, el indicador de Government at Glance del año 2017, que genera la OECD, informó que casi el 80% de los ciudadanos suizos confían en el gobierno federal, casi el doble de la media de los otros países de la OECD. Y de hecho, respecto al barómetro de confianza de Edelman, por ejemplo, descubrió que las empresas con sede en Suiza son las segundas más confiables en Canadá. Yo aquí también comparto para que ustedes puedan revisar, guardar dichos indicadores. Ahora, uno podría preguntarse, bueno, ¿a dónde nos remite esto? ¿No es cierto? Y por supuesto, los que estudiamos filosofía no podemos sino recordar, a modo de transición, al gran filósofo Jean-Jacques Rousseau, ¿no es cierto?, al ginebrino, ¿no es cierto?, que es mal que mal el autor, no solo de la idea de voluntad general, sino de la idea de que en el pueblo reside la soberanía. Evidentemente el ginebrino, no tenemos espacio para hablar de él, pero Rousseau no solamente enfrentó a la élite aristocratizante, ¿no es cierto?, francesa parisina, por ejemplo, con la figura de un Voltaire, sino que aparte influyó en un filósofo tan importante como Kant. Pero bueno, eso quedará para otra ocasión. Lo que sí quiero partir es hacer ciertas definiciones básicas, de alguna manera, lo que ya el expositor anterior habló, ¿no es cierto?, que es el tema de la participación. La democracia es participación. Y por tanto, hay que entender que la participación guarda estrecha relación con la acción de votar y la toma de decisión colectiva. El primero que hace esto es Aristóteles, que dentro de los regímenes políticos, las politeias, define la democracia como una cierta ordenación de las magistraturas. Quiero ver mi cronómetro, bueno, se me perdió. Bueno, ahí Maite me va a ayudar. Y pone hincapié en el tema del conflicto de las creencias de igualdad entre oligarquías, ¿no es cierto?, grupos minoritarios y grandes mayorías. Y por tanto, el problema de decisión colectiva es fundamentalmente un problema de democracia directa. Ahí aparece el sorteo, una forma de evitar la oligarquización y la exclusión de grupos lejanos a las grandes urbes. Piensen ustedes en personas que viven fuera de las ciudades, y por tanto la representación y la delegación del voto guarda relación de alguna manera con la delegación de la voz. Y esto que quiero decir respecto a la voz no es trivial, ya que aquí les recomiendo
al gran sofista, ¿no es cierto? El gran sofista, Licia, y yo recomiendo ese librito que está ahí, nos muestra de alguna manera, nos caracteriza lo que es la democracia griega, o lo que denominaríamos la democracia griega, que es algo muy distinto a lo que hoy denominamos democracia. Por una parte guarda relación con la elección del estratega, por otra parte con juicios penales, realmente de pena de muerte para aquellos que son sediciosos a los intereses de la ciudad, o por razones religiosas, recordemos la defensa de Sócrates, ¿no es cierto?, que escribe Platón, en fin. Pero lo importante es que la oratoria y el debate son el espacio público de la democracia. En ese contexto, hay que recordar que por primera vez ya el mito griego habla del instrumento, de la lira, ¿no? La lira es el instrumento, es una tecnología, ¿no es cierto?, que fue el instrumento musical que creó Orfeo, y que porta a Apolo como símbolo de la unificación del Estado ciudadano, del equilibrio, ¿no? La lira es la que apacigua, ¿no es cierto?, este espíritu apolíneo que de alguna manera está detrás de los problemas de la ciudad. Por otra parte, cabe destacar, por ejemplo, el trabajo de Philip Pala, que de alguna manera nos recuerda que la democracia como participación está conectada estrechamente con el control del poder, y me refiero a la participación de democracia directa. Piensen ustedes, y él nos recuerda cuando Cicerón ve en la figura de la dictadura de César el peligro de la falta de libertad de expresión, y nuevamente que la voz respecto a las tomas de decisión de Roma se viera en riesgo, y no solo en riesgo, como bien sabemos, sino que con ello muere la república. De ese punto de vista, uno de los grandes problemas que resalta Pala, ¿no es cierto?, es el tamaño de los gobiernos actuales, y por tanto la democracia directa como sistema de control nos cabe hacernos una pregunta: ¿es eficiente? Por tanto, y eso es lo que plantea Pala, ¿no es cierto?, hay buenos y malos sistemas de control. Lo dejo abierto porque efectivamente en ese contexto, desde el punto de vista de la democracia directa, hay lo que se llaman problemas de agencia, ¿no es cierto?, que aquí les voy a compartir para los que no conocen la literatura, simplemente una entrada de Wikipedia, que es fundamentalmente que en el momento en que nosotros delegamos, por ejemplo, en democracia representativa, la voz, evidentemente no necesariamente aquellos que me representan van a actuar conforme a lo que yo quiero que ellos hagan. Piensen ustedes hoy día lo que está pasando con los retiros de la AFP. Por lo menos mis representantes no están haciendo lo que yo habría hecho. Por tanto, cuando queremos reflexionar sobre la democracia como tecnología, y a eso es lo que yo quería llegar, ¿no es cierto?, quiero recuperar, ¿no es cierto?, un filósofo que conoció, ¿no es cierto?, al ginebrino ruso, ¿no?, que estuvo cerca de él, sobre todo a través de David Hume, que es Adam Smith. Y con esto quiero hacer una reflexión teórica, y quiero introducirme de alguna manera en la reflexión teórica sobre los artefactos. Y en los artefactos, y así lo sostiene Adam Smith, y la democracia no es una excepción, hay una percepción de utilidad. Y por tanto la percepción de utilidad nos hace sentir que los sistemas políticos y la democracia son de alguna manera objetos que son sujetos de alguna manera de obediencia respecto a esa percepción de utilidad. De hecho, hoy día yo les dejo aquí, hay indicadores de percepción de utilidad que son bastante valiosos para respecto a entender esto que plantea teóricamente Smith. Pero este problema no solamente queda en Smith, ya la fenomenología también en la misma dirección nos plantea qué quiere decir tener una experiencia de un objeto. Y por tanto los sistemas políticos pueden ser pensados de tal manera que la experiencia, la participación, es la manera en que nosotros nos relacionamos con la democracia. Y por tanto hay una cierta usabilidad de este artefacto que llamamos democracia, y por tanto un buen artefacto, para que ustedes sepan, un mal artefacto es aquel que se hace presente frente a la mirada. Piensen en un zapato, ¿no? Un zapato cuando está malo, ¿no es cierto?, nos duele el pie. Bueno, la democracia, cuando es mala democracia, se nos hace presente, y la mejor democracia, por tanto, es aquella donde no tenemos noticia de los gobernantes. Y el artefacto surge justamente de la necesidad de resolver un problema de decisión colectiva. Ahora, yo con esto quiero plantear una cuestión muy básica para poder pensar desarrollos tecnológicos. Yo cuando era niño, ¿no es cierto?, tener una pelota de cuero era algo escaso. Por tanto, los niños dependíamos de aquel niño que tenía una pelota de cuero, y jugábamos en la calle. Y cuando no teníamos acceso, ¿no es cierto?, a la pelota de cuero, lo que hacíamos los niños era juntar calcetines y armar una pelota de calcetines. Bueno, cuando los niños arman una pelota de calcetines y juegan fútbol con una pelota de calcetines, lo que están haciendo es resolver con con una tecnología un problema de participación, o un problema que podríamos decir que es justamente de decisión colectiva. Y a mí me parece que es un lindo ejemplo para acercarnos. Ahora, desde el punto de vista tecnológico, propiamente tal, la democracia nos ha ofrecido distintos desarrollos tecnológicos. Por ejemplo, de la Grecia antigua, el cleroterión, es el que permitía hacer sorteo, y por tanto se permitía hacer ciertos comicios que buscaran la aleatoriedad de las elecciones. De esa manera, lo que se buscaba evitar era la oligarquización, ¿no es cierto?, de los grupos que tomaban decisiones, y poder, por tanto, dar espacio
a aquellos grupos mayoritarios, ¿no? Así surge la insaculación, ¿no es cierto?, que el procedimiento de elegir oficiales de justicia poniendo, ¿no es cierto?, en un saco, bolsa o canto, ¿no es cierto?, polilla. En fin, la insaculación se utilizaba para elegir la mayoría de los magistrados, y por tanto el azar pasa a ser un criterio de selección democrática. De hecho, entre otras tecnologías también, en Australia, por ejemplo, nace lo que se llama el secret ballot, ¿no es cierto?, ese espacio en donde nosotros podemos votar como un voto secreto, que lo que buscaba era evitar el cohecho, y que de hecho, de alguna manera, hace y permite una participación, digámoslo así, más honesta respecto a la democracia. En el caso chileno, aquí yo les voy a dejar un paper muy interesante ¿cómo se llama?, de Mary Baran and Robinson, que estudia cuando se introduce el secret ballot del año 58, primera elección de senadores socialistas, y el año 62, recordando al presidente Frey, bueno, la masacre que tuvo la DC en la elección y la desaparición casi a la derecha en aquel entonces. Aquí se los voy a dejar la literatura para aquellos que estén interesados. Y por supuesto también hoy día ha aparecido bastante el tema del voto electrónico. Sin embargo, la tecnología del voto electrónico presenta algunas dudas. Por ejemplo, ¿dónde se aplica? En Venezuela. Y también se aplicó en Suiza, y aquí les dejo información sobre el caso suizo, ¿no es cierto? Y produce algunos problemas que podríamos llamar problemas de seguridad, ciertos temas de incertidumbre. Pero sin embargo, ¿por qué son interesantes estos casos? Porque estos casos nos muestran que la tecnología no es per se algo deseable. Ahora, del punto de vista de la innovación democrática, nos ofrece de alguna manera una mirada para poder entender esto que llamamos innovaciones democráticas. No sé, Maite, ¿cuánto tengo de tiempo? ¿Puedes? Quedan 2 minutos y te permitimos Perfecto. 4, considerando ambos expositores se pasaron un poquito. Dale, 4 minutos, vamos. Vamos. Entonces, desde ese punto de vista, la perspectiva de Granja fundamentalmente trata de hacer ver de que dentro de las innovaciones democráticas hay 3 grandes líneas: el presupuesto participativo, la Asamblea Ciudadana de Formación Electoral y la elección directa, cuyo objetivo es incrementar y aumentar la participación de los procesos de decisión política. Ahora, ¿por qué es una innovación? Porque es una desviación de la arquitectura institucional tradicional. Ahora, haciendo algunas reflexiones finales. Cuando tenemos tecnología, nosotros podemos, por ejemplo, pensar de que esta, insisto, puede ser buena por sí misma. Sin embargo, si vemos los casos que han ocurrido, por ejemplo, recientemente, por ejemplo, poder hacer inscripciones de candidatos presidenciales, no vemos necesariamente que haya habido un efecto de mayor participación. De hecho, de los 32 iniciales quedaron 9, hoy día fueron 2 sacados por el CERVEL, probablemente los mismos que quedaron habrían podido quedar sin esa tecnología. Por otra parte, existe literatura que hoy día nos muestra la existencia de mercados, ¿no es cierto?, de brokers de votos, es decir, el cohecho ya a gran escala. Este paper se los dejo acá, es el caso paraguayo. Por otra parte, nosotros tenemos estudios, por ejemplo, como lo que ha hecho César Hidalgo, ¿no es cierto?, que es plantearse las preguntas asociadas a si nosotros podríamos reemplazar a los políticos por tecnología de inteligencia artificial, lo que ha generado un debate en torno a este tema. Asimismo, nosotros acá en la Facultad de Gobierno hicimos un estudio del año 2016 respecto a la importancia de la cercanía del lugar de votación para tecnológicamente poder aumentar la participación, cosa que ha sido aprobada recientemente en el Congreso, pero sin embargo tecnológicamente hoy día no va a ser posible implementarlo, tanto por la base de datos que está sucia, como por otras razones. Y por lo mismo, en ese sentido, como reflexión final, yo diría lo siguiente: ¿qué estamos resolviendo con el desarrollo tecnológico cuando estamos frente a una democracia líquida como la que estamos viviendo ahora? A mi juicio no se debe introducir la tecnología si no hay un problema para resolver, ya que podemos caer en lo que podríamos llamar el fanatismo tecnológico o en un autoritarismo tecnológico como el que quiero ilustrar con esta foto, y perder de vista lo sustantivo, que es la cohesión social. De alguna manera lo que reflejaba este mito de la lira griega, ¿no? Hay algo que es sustantivo para que una ciudad pueda ser parte de las decisiones colectivas de una ciudad. Y la tecnología, por supuesto, resuelve ciertos problemas y ciertas necesidades, pero en la medida que tengan vistas, ¿no es cierto?, esa necesidad, como yo les contaba el ejemplo de la pelota de trapo o la pelota de calcetín. La técnica es moralmente neutra. El cohecho, de hecho, queda, por ejemplo, solucionado con el secret ballot. Sin embargo, incluso no estamos seguros que el reconocimiento facial o la smartphone, por ejemplo, logre evitar dicho cohecho. Y por tanto, la participación digital en las innovaciones democráticas está entredicha.
A mi juicio, aumentar la participación es la respuesta al problema de la confianza en las instituciones, pero no solo en el número. Piensen que Chile y Suiza, la participación en elecciones presidenciales es muy similar. Más bien tiene que ver con las decisiones que estamos tomando en esa participación. El caso chileno, a mi juicio, que estamos viviendo actualmente con el proceso constituyente, no es claro que los políticos, incluso aquellos autodeclarados como portavoces de la voz del pueblo, apunten a aumentar la participación efectiva. Ahora se está hablando de los plebiscitos dirimentes, por tanto estará por ver. A mi juicio, la democracia es un concepto que está subordinado al concepto de república, ya que los principios democráticos de participación y de esta usabilidad que es el artefacto, que es la democracia, deben estar regulados por principios republicanos como la libertad y la igualdad ante la ley. Pero también la identidad que da el compromiso, que es la ciudadanía. Por lo mismo, el artefacto, que es la lira y la que porta y tranquiliza a Apolo, yo creo que de alguna manera ilustra de alguna manera qué es ese etos, ¿no?, que debe estar y preceder al desarrollo tecnológico. Y quizá en ello reside, a mi juicio, la excepcionalidad suiza, y por el contrario, la desconfianza chilena. Yo con eso termino, dejo a disposición mis redes sociales y me pueden escribir y puedo compartir la información, incluyendo los libros que les acabo de mencionar. Muchas gracias. Muchas gracias, José de la Cruz, muy interesante. También agradecemos la conferencia que nos dejaste mucha literatura al respecto para después leer con tiempo. Yo, antes de agradecer a Gabriel Cuevas y a José de la Cruz Garrido y dar la palabra a las preguntas o los comentarios, me gustaría permitirme hacer un mini resumen de esta conferencia. Quisiera tirar algunas muy cortitas ideas fuerzas antes de abrir la palabra. Ayer en la exposición de Alicia Licidini rescataría la confianza de la sociedad civil hacia el gobierno o la institucionalidad, lo básico que es eso, la confianza que hay o que no hay dentro de los países o de los lugares de la sociedad civil, ¿cierto?, con los gobiernos o la institucionalidad. En la exposición de ayer de Pablo Jaque, me gustaría destacar cuando él habla del sentido de pertenencia de los proyectos en cuestión, es decir, que los votantes se sientan parte de lo que se está discutiendo en ese momento. O sea, si las personas que están formando parte de esta votación o decisión no sienten un mínimo sentido de pertenencia, ahí no habría democracia directa. En la exposición de Gabriel me gustaría destacar que lo que él dice de que la participación ciudadana es un derecho y no un favor que nos hace la institucionalidad o los gobiernos. Y por último, quisiera destacar en la exposición de José de la Cruz, que finalmente en el pueblo reside la participación y que la participación está relacionada con el control del poder. Ahí dejo un tema muy interesante y cómo es ese control de poder. Y por último, también algo que destaco de José de la Cruz es que la mejor democracia es en la que no sabemos mucho de los gobernantes. Eso, como motivación, abro la palabra al público para comentarios, preguntas, pueden hacerlas de manera oral a través de sus micrófonos o pueden escribirlas en el chat. Dejo la palabra abierta a quien quiera hablar. Y por favor que explique a quién de los dos expositores está dirigida la pregunta. Muchas gracias, se abre la palabra. Hola. Hola, Leslie, te escuchamos. Sí. Referente a lo que hablaban en la última exposición, estaba viendo que a pesar de la participación de la ciudadanía en temas tecnológicos, falta harto pensar en los adultos, que ellos deberían tener una gran participación, pero no están las herramientas como para que estoy hablando de adultos mayores, para que ellos puedan participar. Ellos tienen conocimientos, tienen la experiencia, pero lamentablemente no tienen esta
facilidad para participar en todas estas nuevas formas de gobernanza y todo eso. Gracias, Leslie. Eso era un comentario, me imagino, no una pregunta. Gracias. Ha surgido una pregunta para Gabriel. Dice, ¿crees posible incorporar mecanismos de democracia directa en la futura Constitución de Chile? Ahí bueno, efectivamente ahí Denise hace la consulta por escrito. Todo va a depender, digamos, en el sentido de lo que decían nuestros convencionales constituyentes en la redacción de esta Constitución. Es posible, digamos, es posible incorporar mecanismos que de alguna manera sean de democracia directa, ya sea no solamente los típicos plebiscitos o referéndums, sino que también puedan incorporar otros componentes como, por ejemplo, iniciativa popular, ¿no es cierto?, elementos también relacionados con presupuestos participativos, consultas en general, es absolutamente admisible. Vuelvo a insistir y un poco a hacer énfasis en lo que señalaba Maite también, en términos de concretar, ¿no es cierto?, algunas de las ideas. La participación ciudadana debe mirarse efectivamente como un derecho, y no solamente como un derecho humano, propiamente tal, y eso tiene que estar de alguna manera garantizado en la Constitución. Y en esa lógica es evidente que pueden incorporarse mecanismos de participación ciudadana. A propósito de ello, ¿no es cierto? El tiempo fue bastante breve, pero también los invito, en el mes de junio de este año 2021, se publicó en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo una serie, ¿no es cierto?, de recomendaciones y también experiencia comparada en otros procesos constituyentes. Ahí se analizan varias alternativas de mecanismos que no son solamente los más típicos, los más clásicos. A propósito de lo que mencionaba el Leslie también, efectivamente también se pueden incorporar algunos mecanismos de participación ciudadana que guarden relación, por ejemplo, con los TIC. Pero también hay algunas dificultades. En términos generales, que lo que ha dicho, por ejemplo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, es que no hay un mejor o peor mecanismo de participación ciudadana, pero sí el conjunto de todos esos mecanismos finalmente dan una confianza y legitimidad a los procesos y también le da también confianza también a las instituciones. Por lo tanto, en términos sencillos, sí, es absolutamente factible, va a depender también de lo que defina la Convención Constitucional, y también interesante, porque fíjense que cuando de repente criticamos o se hacen críticas a la Convención Constituyente respecto al estado de avance del proceso en la nueva Constitución, también hay que ser justo. Ellos están hoy día regulando un aspecto relevante y trascendental en el proceso, que es el reglamento de funcionamiento. Y también el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha sostenido que es en este mismo reglamento también donde se deben incorporar los mecanismos de participación ciudadana que se van a utilizar durante el proceso de creación de la nueva Constitución. Hoy día, por ejemplo, aparecía en las noticias, por ejemplo, un grupo de convencionales que asistió a la cárcel femenina para tomar, por ejemplo, opiniones respecto a este grupo objetivo. Y uno de los elementos también que resalta el Programa de Desarrollo para las Naciones Unidas es que efectivamente también hay que darle una relevancia también a aquellos grupos más bien desplazados o minoritarios dentro de la sociedad. No tan solamente el componente, ¿no es cierto?, feminista o de la mujer, sino que también en el caso de, por ejemplo, en este caso, personas que están privadas de libertad, e incorporar, ¿no es cierto?, a todos los sectores de la nación. No sé si queda más bien resuelta la pregunta. Muchas gracias, Gabriel. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta para alguno de los expositores? Quedaron bien claras las presentaciones, parece. Se abre la palabra. Aprovechen, no sean tímidos. Yo quiero hacer una pregunta a la exposición de José de la Cruz. Cuando tú, José, mencionas que el nivel de confianza que hay en la sociedad civil hacia los gobiernos o la institucionalidad, tú mencionaste que Chile estaba al mismo nivel que Suiza, que sí tienen esta democracia directa bastante bien trabajada. ¿Tú crees que ese dato va a cambiar prontamente, va a la baja o se va a mantener? Esa es la pregunta. No,
Chile tiene la peor confianza del mundo en sus instituciones, comparado con... Y Suiza tiene la mejor del mundo. Suiza es lo mejor dentro de Europa, incluso, o sea, duplica a los europeos, y nosotros dentro del contexto latinoamericano, que es un desastre, nosotros somos lo peor, para que te hagas una idea. Ya, perfecto, por eso... En la World Barrier Survey, cuando le preguntan a un chileno si usted confía en cualquier persona, 15% dice que sí. Es un desastre, o sea... entonces nuestra confianza está muy erosionada. Y lo otro, entonces la pregunta siempre cuando se habla, creo yo, de democracia directa, no sé si tiene que ver con introducir la solución tecnológica desde afuera, como si la solución tecnológica surge. Eso di el ejemplo un poco del caso griego. Los griegos desarrollaron la democracia y las tecnologías democráticas para resolver problemas. Por analogía, como decía yo, cuando los niños no tienen con qué pelota jugar. Y resolvieron el problema dentro de ciertos límites. Por ejemplo. El caso chileno es que no hemos sido capaces de resolver el problema. Y por eso tiene tanta pertinencia un poco también lo que ha hablado Gabriel respecto a lo que es este proceso constituyente. Si este proceso constituyente, digamos así, se funda en esta desconfianza generalizada, es muy probable que no solucione el problema de fondo y volvamos a repetir los pecados de siempre, que de alguna manera Gabriel mencionó en estas 3 constituciones que son mal 200 años de historia. ¿No? Uno no guarda 200 años de historia en el baúl de los abuelos de un día para otro, y los últimos 40 años, como hemos visto, ha sido bastante, de muchos cambios. Él mencionó, ¿no es cierto?, reformas que hablan mucho de esa constitución, ¿no es cierto?, la constitución llena de reformas. Entonces, yo diría que justamente el gran problema de instalar democracia directa en Chile guarda relación con si estamos habituados. Ahora, lo que sí yo diría es que efectivamente la democracia directa y la verdadera, la de toma de decisiones colectivas, no solamente, esto no es solamente una cuestión de que me pregunten pasivamente si yo quiero algo o no, también poder poner leyes arriba de la mesa, poder yo, un grupo de personas, ¿no es cierto?, dirimir a veces contra el sentido común, como en Suiza, ¿no es cierto?, que están en contra de subir los sueldos mínimos, de que poner restricciones al ingreso de migrantes. Entonces, eso que se pueda ocurrir es la manera de tener mayor confianza en las instituciones. De hecho, el caso francés, por ejemplo, se sabe que la razón por la cual Francia, la gente confía mucho en sus instituciones, porque a nivel local se elige todo. O sea, y eso es clave. Nosotros no elegimos nada. Y yo creo que parte de alguna manera del estallido, uno lo puede explicar de alguna manera por referencia a ese distanciamiento que tiene la ciudadanía promedio, los hombres a pie, respecto a la toma de decisiones de las élites. Gracias, José. Vuelvo a recalcar entonces esto de que la participación está relacionada con el control de poder. Se abre la palabra nuevamente. Gracias, José. Bueno, si nadie más quiere comentar ni hacer alguna pregunta, quiero agradecer a todos los panelistas entonces sus presentaciones. Quiero agradecer a todas las personas que se conectaron hoy día. Quiero agradecer a Alicia Licidini, a Pablo Jaque, a Gabriel Cuevas, a José de la Cruz Garrido. Queremos agradecer también a la Universidad UNIAC, que en su calidad de como entidad académica, lo incorporamos a participar con nosotros, así que muchas gracias a todos los que colaboraron. También a la Embajada de Suiza en Chile. Y bueno, esperamos volver a encontrarnos en otra oportunidad y esperamos que entre todos podamos ir construyendo un Chile mejor. Para los arrepentidos, dejamos unos minutos a ver si alguien quiere decir algo más y cerramos. Hay una pregunta de José, de Ignacio para José, que está ahí, por si acaso en el chat. Sí, me preguntan si creo que desde mi experiencia en psicología, bueno, mi experiencia en verdad es de psicología moral, por tanto lo que se llama psicología social más que, no se confunda con psicología clínica. Pero yo tengo yo personalmente respecto a esa pregunta, yo soy optimista. Yo creo que la única manera, igual que como la educación cívica, la mejor manera de hacer educación cívica es que la gente vote, ¿no? Es como jugar a la pelota. La mejor manera de aprender a jugar a la pelota es jugando a la pelota.
no viendo la pelota, no viendo fútbol por televisión y menos la liga inglesa, porque nunca jugaremos como los ingleses y menos como Cristiano Ronaldo. Y yo creo que en este caso este tipo de ejercicios son bastante terapéuticos. Yo también participé del llamado de Bachelet en su momento, y yo lo encontré súper interesante porque la gente, bueno, yo tengo una formación evidentemente académicamente más profunda y uno tiene más control sobre ciertos conceptos, pero yo iba como observador y me pareció que fue bien interesante las dinámicas que se producían. Y yo creo que, por ejemplo, ahora se está produciendo una dinámica social que era necesaria. Evidentemente esto produce mucha reticencia, ¿no es cierto? Porque somos un país poco democrático, y produce alarma, sobre todo en los grupos más conservadores, tanto de derecha como de izquierda, y de alguna manera estamos viviendo, creo, la etapa, digámoslo así, negacionista, ¿no es cierto? La etapa más bien neurótica, donde la gente se va a gritar, donde la gente se va a escupir y se van a empujar, pero tengo la sensación que los seres humanos y los chilenos en general somos bastante moderados y vamos a tender a converger a un equilibrio y a un óptimo. No sé si será el mejor, pero, y en ese sentido, respondiendo a tu pregunta, yo creo que debiera, no sé si producir mejoras en confianza, ¿sí? Porque eso es mucho. Pero yo tiendo a pensar que al menos desde el punto de vista político debiera tender uno a ver un país, por lo menos, que se haya sincerado ciertas posiciones. Ahora, esa es mi opinión, quizás no ocurra eso, y quizás el resultado sea un desastre, pero yo tiendo a pensar de que los seres humanos cuando hablan mejoran, y por eso mencionaba el mito de la lira, ¿no? El mito de la lira apacigua la rabia de Apolo, y el instrumento la democracia es un instrumento importante para apaciguar los ánimos. Gracias, José. Bueno, y también quiero agradecer la invitación a la Casa Museo Eduardo Frei, a la Universidad UNIAC y a la Embajada Suiza. Siempre es una linda instancia poder compartir. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes, los expositores, que sin ustedes esta conferencia no tiene ninguna gracia. Así que agradecemos a ustedes, los volvemos a invitar a consultar, a navegar esta exposición de democracia directa aquí en el sitio web de la Casa Museo Eduardo Frei Montalva, que esperamos abrirla prontamente para que nos puedan visitar. Y también en la Embajada de Suiza, para que puedan, con toda la información que nos dejó José en el chat, que a todo esto yo tengo una pregunta técnica. ¿Cómo hacemos para que cuando todos nos desconectemos de acá no desaparezca toda esta riqueza que nos entregó José de la Cruz? ¿Cómo se hace esto? Sí, yo por eso al final de la presentación les dejaba, bueno, no solo las redes sociales para que vean mis disparates en Instagram, no, pero porque me pueden escribir. Los que estén interesados en que yo les mande el material, lo tengo editado en un guión, llamémoslo así. Y entiendo que lo que yo sé, cuando ustedes hagan el récord del video de Zoom, este va a generar un documento text con el chat. Ah, perfecto. Y yo creo que también ahí ustedes pueden editar ese texto y están los links. Creo que incluí todo lo que tenía preparado para ustedes, pero si no, insisto, jgarrido@udd, para efectos de comunicación, y bueno, y los libros. Tengo algunos libros de esos digitales, pero no le cuentan a nadie. Perfecto. Bueno, creo que ha sido una excelente jornada. Chile y Suiza en democracia. Así se llama la exposición que podemos visitar, y en ella vamos a descubrir cómo y cuántas veces por año se vota en Suiza, de qué forma se modifica la constitución en este país, cuán autónomos son los territorios y qué es lo que genera la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas.
Muchas gracias a todos, a todas, gracias a los expositores, a los colaboradores. Que tengan todos unas muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, ahí sí. Chao, gracias a ustedes. Gracias. Chao. Chao. Gracias.